¿Qué tal? ¿Cómo están en esta noche, en esta tarde? Espero esté muy bien ahí en donde está en su casa, tal vez conduciendo, llegando del trabajo, cocinando la cena. Espero y se encuentre muy bien. En esta tarde estamos acá con un buen amigo. Francisco, ¿cómo estás? Hola Gadiel, pastor, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros radioescucha. Es una bendición poder platicar con ustedes asuntos interesantes. Muy bien, entonces vamos a analizar en esta ocasión, como hemos venido haciendo, acerca de la Biblia. Y me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué opinas tú sobre la Biblia? ¿Cuál crees que es la importancia en la vida de los cristianos? Pues la Biblia no es nada más, es nada más y nada menos como un mapa, una guía, en donde aquellas personas que desean saber rumbo a qué puerto zarpa su vida, el mejor horizonte que tendrán para que los vientos puedan colaborar en su barca, que es la vida, pues sea la Biblia, ¿no? Entonces, yo veo a la Biblia como una guía, como un mapa, como una expresión de lo que significa Dios, porque al final del día es la palabra de Dios. Dios se revela en ella y por lo tanto yo veo a la Biblia como un comentario abierto del amor de Dios. Ahora, con base a esto, y dado que tu área es administración, un punto muy importante en la vida de cada cristiano y cada ser humano es lo que nosotros llamamos mayordomía. Cómo administrar bien las cosas en las que estamos, el tiempo, el dinero, el uso de nuestros talentos, nuestras capacidades. Y me gustaría saber tu opinión sobre la mayordomía. ¿Qué crees que significa ser mayordomo a lo que presenta la Biblia y cómo lo podremos aplicar hoy en día? Porque muchas veces vemos conceptos en la Biblia que en su forma fueron dados para un tiempo del siglo I antes de Cristo, siglo II, para el año 1500 antes de Cristo. Pero, ¿qué significa ser mayordomo y cómo podemos aplicarlo en el siglo XXI, año 2025? Y después vamos a abordar un punto sobre el dinero que ahorita que estamos en el 2025, pues la inflación y todos los impuestos. Pero me gustaría comenzar con eso. ¿Qué opinas sobre la mayordomía o cómo la entiendes tú? Bueno, la mayordomía, pastor, es un término no muy popular. No todos decimos, ay, bueno, me gusta ser mayordomo. No estamos como acostumbrados a incorporar esta palabra a nuestra forma de hablar. Sin embargo, cuando decimos soy mayordomo o quiero aprender a ser mayordomo o la mayordomía, estamos diciendo prácticamente que queremos ser quienes, con la ayuda de Dios y por la misericordia de Dios, quieren aprender a administrar su vida. Entonces, cuando uno desea aprender a administrar su vida, yo quiero sugerirles, un poquito con el afán para que no se nos olviden estos conceptos, las tres T's. Me refiero a las tres T's, a las tres letras T's de la mayordomía o del ejercicio de la administración de la vida. La primer T, pastor, es el tiempo. Luego tenemos también el talento que Dios nos da. Tenemos también los tesoros y tenemos también el templo. Y quiero hablar un poquito de esto, aprovechando tu pregunta, en relación, porque estos cuatro conceptos engloban a quien busca y logra ser mayordomo. En primera instancia, el tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué dice tu agenda sobre ti? ¿Cómo ocupas los espacios que están ordenados en los 24 horas del día? ¿Qué ocupa los espacios en tu agenda mensual, en tu agenda anual? Sabes que yo he llegado a la conclusión de que tu agenda refleja en muchos sentidos cuáles son las prioridades, no del día a día, sino de tu vida misma. Este es el tiempo que iremos desarrollando un poquito más. Lo otro son los talentos. Todos nacimos con un don especial o con un talento especial para determinadas cosas, ya sea cuestiones intelectuales, cuestiones manuales, eh, talentos que podemos desarrollar. Y lo otro son los tesoros, que es precisamente lo que decías tú, que también vamos a estar hablando un poco más, se refiere a los dineros que hacemos con los recursos, que hacemos también con las posesiones que tenemos, cómo se genera la riqueza. Y por último, el templo. Según la Biblia, hay un versículo que nos dice que debemos de recordar que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando decimos templo en el uso de la mayordomía, nos referimos a nuestro cuerpo. ¿Cómo administras tu cuerpo? ¿Cómo te gobiernas? Es decir, aquellas personas que son capaces de gobernar su apetito, de gobernar sus impulsos, de gobernar sus emociones,
de gobernar lo que hacen y cómo reaccionan ante las circunstancias. Se dice que también son buenos mayordomos. Entonces, en primera instancia, yo quiero decir estas 3 T's, así como introducción, que seguramente las vamos a ir tocando. Recuerden, estimados radioescuchas, que son el tiempo que hago con mi tiempo, que hago con mis talentos, qué hago con los tesoros que Dios me ha dado y qué hago también con mi cuerpo, que es el templo. Ahora, tú abordabas un punto muy importante que es la parte de los tesoros, el dinero que hacemos. Y hay un texto que muchas veces podrían algunas personas usarlo para vivir una vida conformista. Proverbios trae muchos consejos, aunque este no es el texto que quiero leer, pero Proverbios trae muchos consejos y él dice que muchas veces soñamos cosas, pero que se quedan ahí en el aire. Y a veces utilizamos textos, podríamos decirlo así, que a veces lo utilizamos erróneamente, como el ejemplo de 1 Timoteo 6:10. Él dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Y muchos podrían decir acá en este punto, bueno, es que el dinero es malo, o sea, tener dinero es malo porque dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero la pregunta acá, ¿cómo podemos entenderlo esto en un sentido de administración y que Dios siempre quiere que prosperemos? ¿Cómo lo podemos entender acá y cómo sacar un consejo práctico para una vida práctica? Bueno, el tema del dinero, de entrada yo te puedo decir que el dinero puede ser efectivamente de gran bendición para todos los ministerios en los que Dios quiere que andemos. El grave problema es cuando mezclamos el egoísmo o... Te lo voy a decir muy sencillo. Cuando tú te alejas de Dios, empiezas a perder el piso sobre cómo puedes administrar, y está en la T de los tesoros. ¿Cómo administras tus tesoros? En cuanto te vas, esto es proporcional, fíjate, en la medida que tú te alejas de Dios, la utilización de tus tesoros, incluyendo el dinero, empieza a alejarse de los parámetros que Dios quiere para ti. Te voy a poner un ejemplo. Tú con dinero puedes hacer una escuela, ¿verdad? Una escuela, imagínate, con matrícula abierta, accesible para toda la comunidad. Tú con dinero puedes, no sé, implementar una brigada médica. Tú con dinero puedes hacer donativos. Tú con dinero puedes generar una empresa y dar trabajo, ¿verdad? Entonces, todo esto que estoy diciendo tiene cualquier cosa menos la connotación de ser nociva o negativa. El punto acá con el dinero es cómo decido yo utilizar los recursos o los tesoros que Dios pone en mis manos. Recordemos que un buen administrador o un buen mayordomo es aquel que recibe aquello que no merece, porque de ahí partimos, ¿verdad? Porque tuya es la plata y el oro, dice la Biblia. De Dios es el cielo, la plenitud y todo lo que en él habitan. Entonces Dios lo que hace es, Francisco, te entrego estos recursos y espero que los administres de la mejor manera. Entonces, el buen administrador o el buen mayordomo lo que hace es recibir los recursos y utilizarlo para bendecir. Cuando tú, una buena medida para saber si los recursos o el dinero están siendo bien utilizados, pues es esta. Tú te debes de preguntar si lo estás utilizando para bendecir. ¿De qué manera puedo bendecir? Puedo bendecir regresando mis diezmos, las ofrendas, porque sé que esto se va a canalizar para proyectos del otro lado del mundo. O puedo bendecir a mi familia, que no les falta nada. Puedo bendecir la educación de mi hijo. Puedo bendecir la infraestructura de mi casa, lo que se necesita. Puedo bendecir porque, no sé, tal vez soy emprendedor y estoy siendo bendición para alguien más que de mis esfuerzos o de mis riquezas generadas se desprenden algunos sueldos, salarios y todo esto. Entonces ahí la trama, y creo que debemos de aprender a desmitificar esto. El dinero en sí no es que sea lo pernicioso. El problema, como siempre, es lo que hay en nuestro corazón, porque cuando el Señor se encontró cara a cara con el joven rico, o mejor dicho, cuando el joven rico se encuentra con el Señor Jesús, el problema que vio en su corazón no era necesariamente el dinero, sino era más bien que el dinero, el joven rico, lo había superpuesto a cualquier otra necesidad o a cualquier otro ministerio que el Señor le pudiera decir. Entonces, por esa razón le puso esta prueba. Entonces, entrega todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? Ahora, acá a lo que voy entendiendo es lo siguiente.
Si lo queremos ver desde esta perspectiva, lo pongo así para ejemplificarlo, el ser humano tiene dos lados, el lado positivo y negativo. Si te vas al lado negativo, es cuando tú comienzas a satisfacer tus deseos netamente humanos. Por ejemplo, la parte de vicio, la parte de apuesta, la parte de juegos de azar. Pero cuando tú te vas al lado positivo, comienzas a satisfacer tus deseos correctos. Por ejemplo, la parte de una necesidad de alimento, la parte de una necesidad de hogar, que todos tenemos esa necesidad de estar en un hogar con seres queridos, la necesidad de dar, porque también es una necesidad que el ser humano tiene, el dar. Entonces, a lo que voy rescatando de acá de lo que dices, si uno se acerca a Dios, el dinero puede ser de gran utilidad cuando satisfaces tus necesidades correctamente, que es como tú mencionabas, la necesidad de ayudar a otras personas. Sí, esta necesidad, si te fijas, tú ahorita mismo ya estamos atravesando las otras T's. Por ejemplo, con dinero, si tú eres buen administrador de ese dinero, tú puedes afectar positivamente tu cuerpo, atrayendo hacia ti aquello que te es benéfico. Pero el lado contrario, si tú utilizas mal tu dinero, puedes malgastarlo pues, en cualquier cosa que sea contrario a tu salud física. Un ejemplo claro es la comida. Y esto está conectado también con lo que ya comentamos. Si tú eres capaz de gobernar tu apetito, tú puedes ser de gran bendición. Y es ahí también donde entra, de pronto nos alimentamos mal, nos malpasamos, nos trasnochamos y la culpa la tiene Dios, cuando en realidad no es así. Nosotros culpamos a Dios, pero en realidad son nuestros malos hábitos, que deriva también, curiosamente, de cómo gastamos nuestro dinero, ¿no? Una persona que gasta dinero en cosas espurias, en cosas pasajeras, en cosas efímeras, pues bueno, siempre está conectado directamente con la mayordomía de su cuerpo, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando acá, y toma nota en estos puntos porque acá Francisco tiene experiencia no solamente en el área teórica, porque ha leído mucho de esto, sino porque él también tiene experiencia en el área práctica. Y en base a esto, ¿qué principios podemos aplicar para manejar nuestras finanzas personales? Porque ese es un punto muy importante. Muchas cosas dependen de si nos endeudamos o estamos, como dice el consejo bíblico, sin deberle nada a nadie. Entonces recuerde, tome nota de esta respuesta. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué principios bíblicos podemos aplicar para manejar las finanzas personales? Gracias. Sí, mira, a mí me gusta mucho un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 30, porque creo que ahí está una de las grandes tesis de la administración. Y es este versículo que dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Entonces, esta expresión, el versículo continúa, pero esta expresión de no se sienta primero es una expresión que tal vez alguien podría escuchar, pues, ¿cómo sentarse? Pues, por lo regular asociamos sentarnos con ser flojos o relajarnos de más, pero en realidad el contexto nos dice que el autor lo que quiere decir en este pasaje es que el hecho de sentarte a pensar implica una acción reflexiva profunda de verificar sobre qué estás parado en tu vida. Haces un alto en el camino, ¿sí? Respiras hondo y empiezas a pensar con una actitud autocrítica, ¿no? Siempre la autocrítica suele ser positiva. Entonces tú empiezas a ordenar tu vida, porque de eso se trata la mayordomía, ¿no? Algunos consejos prácticos. Yo creo que si pensamos en este consejo bíblico, siéntate primero y calcula los gastos. Pues que de ahí se desprenden algunos consejos. Por ejemplo, yo te diría de antemano, y es que es muy obvio, pero a veces hay que señalar lo obvio, Gadiel, porque me ha tocado asesorar algunas pymes, me ha tocado asesorar personas, y aunque nos puede sonar obvio, me doy cuenta que no es tan obvio, y es el hecho de no gastar más de lo que ganas. Ahora es muy tentador gastar más de lo que tienes porque existen muchos esquemas crediticios. Ahora, no gastar más de lo que ganas no necesariamente me refiero a no sacar créditos. El crédito suele ser positivo si tú mides cuál es tu capacidad de pago. Es decir, si tú ganas 10 pesos, a lo mejor
tu endeudamiento va a ser del 30%, que es una medida estándar. Pero el problema es cuando tú te empiezas a endeudar, y hablo de todas las deudas que tienes, porque existe otra parte para ahorrar, existe otra parte para invertir. Hablo del total de tus deudas, no una deuda que abarque el 30%, ¿verdad? Ok. Pero, ¿qué hacemos frecuentemente? Pues ganamos 10 pesos y nos endeudamos 80 y pretendemos vivir el día a día y los imprevistos con solamente el 20% y esto no va. Entonces a esto me refiero. Número uno, no gaste más de lo que tenga y esto incluye no comprometer tu capacidad de pago con créditos cuyos pagos sean superiores a lo que puedes pagar. Esa es una forma de traducirlo. Otro, otro consejo es saber utilizar el crédito. Alguien me preguntaba, bueno, una tarjeta de crédito, por ejemplo, tenemos que huirle a la tarjeta de crédito. Yo diría, no necesariamente tienes que aprender, y volvemos a lo mismo, a administrar tus emociones y tus impulsos. De allí se detona si yo te recomendaría tener una tarjeta de crédito o no. Si eres una persona que no controla sus impulsos, uno, trabaja sobre eso. Dos, tiene una actitud autocrítica contigo mismo. Y tres, entonces valora si debes de tener una tarjeta de crédito. Pero si tú eres una persona que se gobierna, ¿verdad? Estoy hablando de que gobiernas tus emociones, gobiernas tus impulsos, gobiernas esa necesidad de hacer, de comprar, sobre todo, pues una tarjeta de crédito te puede funcionar. Y aquí la clave es estar pagando puntualmente y no gastar más de lo que la tarjeta te permite hacer, ¿no? Porque ahorita también los bancos, cotidianamente te invitan a gastar más de lo que tú tienes. Entonces, ojo con eso. Pero regresando al versículo, dice, y calcular los gastos. Esta acción de sentarte primero y calcular los gastos es también, Gadiel, pensar en el futuro. Porque dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, está en el futuro? No se sienta primero. Aquí hay una actividad planificadora. La planeación financiera es básica. De hecho, si me preguntas, yo mucho tiempo también he estado involucrado con los temas académicos. A mí me ha gustado proponer mucho que se den talleres, aún y que las carreras sean carreras como teología o de ciencias. Me gusta proponer talleres de planeación o administración financiera, porque son conceptos básicos que todo mundo necesitamos. Entonces, esta frase del versículo, ¿quién no se sienta primero a calcular los gastos de la torre que está en el futuro? Me habla de planificar. Planificar es pensar en el futuro. Aquí podría dar algunos consejos. El primero es generar un ahorro. Y el segundo es, si es posible y está en tus facultades hacerlo, ver alguna forma, un esquema de inversión. Ahorrar. ¿Qué puedo ahorrar? Bueno, se recomienda ahorrar al menos, no menos del 15% de tus ingresos y hasta un 20 o un 25%. Este ahorro no debe ahorrarse por ahorrarse, sino que siempre debe tener un objetivo o propósito. Y la palabra objetivo, de hecho, está muy relacionado con el futuro. Tú no puedes pensar en el futuro sin proponerte o pensar en lo que es un objetivo. Las características de los objetivos es que son alcanzables, son claros, son medibles y son cuantificables. Te voy a poner un ejemplo. En ocasiones tú dices, voy a juntar para comprar un coche y empiezas a ahorrarle al cochinito, pero ni siquiera te planteaste cuánto vas a juntar, ni siquiera te planteaste en qué plazo lo quieres lograr, ni tampoco te planteaste qué esfuerzos adicionales vas a hacer. Y con esfuerzos adicionales me estoy refiriendo a los gastos hormiga, qué gastos hormiga te vas a quitar, etcétera. Y ya estás pensando y según tú es un objetivo. Lamento decirles que este ejemplo no sería un objetivo, sería un sueño. El objetivo se vuelve objetivo cuando tú le pones esa cualidad de ser medible, de ser cuantificable y le pones un periodo, ¿no? Entonces, estas acciones, Gadiel, nos están ayudando o ayudan al Hijo de Dios a pensar en el futuro, ¿sí? Y tú piensas en el futuro de una manera muy responsable. Por ahí alguien me decía también, oye,
pero es que a veces siento que me siento un poquito como engreído o pretencioso de que yo quiero predecir el futuro si eso solamente Dios. Le digo, no, no te equivoques, lo contrario. Dios quiere que sus hijos sean previsivos, previsores, que sean planificadores. Entonces, está dentro de la Biblia estos consejos y principios de que los hijos de Dios tienen que planificar sobre el futuro. Tienen que, como dice el pasaje, sentarnos primero y pensar en edificar esa torre. ¿Qué es edificar esa torre? Mis proyectos personales. Me voy a casar, voy a comprar un coche, voy a ir de vacaciones. Cualquier cosa, ¿sí? Sería irresponsable hacerla en el momento porque ayer se te ocurrió y hoy lo quieres hacer. Es muy irresponsable. Dios quiere que sus hijos se sienten a pensar en lo que ocurrirá en el futuro. Dice, continúa diciendo el pasaje, a ver si tiene lo que necesita para acabar la torre, ¿no? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Siento que esa no debería ser una característica de los hijos de Dios, que deben de ser capaces de planificar. Tocaste un punto muy importante y acá, igual nuestros radioescuchas lo pueden tomar en cuenta todos estos consejos. Sin embargo, me gustaría resaltar un punto de acá importante, el ahorro. Y hay una historia que ejemplifica esto, pero pocas veces le prestamos la debida atención en ese sentido financiero. La historia de José. Uh-huh. José fue un hombre que Dios le reveló a través de Faraón y sus dos sueños que iba a haber 7 años de buena producción, de buena siembra, de buena cosecha, pero que iba a haber 7 años de sequía, de hambruna. Entonces, ¿qué hizo José? Planificó y él comenzó a ahorrar para esas 7 vacas flacas. Entonces, creo que acá un punto importantísimo que igual deben de tomarlo en cuenta ustedes es la parte del ahorro. Y esto, como tú decías, cualquier persona que tenga contacto con dinero debe ser un buen administrador. Y aquí va un punto que también me gustaría abrir la siguiente sección, ya casi para cerrar esta parte financiera, que igual vamos a estar tocando durante todo este segmento, es la parte de los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué Dios nos pide el diezmo y la ofrenda? Bueno, registra el libro de Génesis que un personaje llamado Melquisedec, que era sacerdote y rey, ¿verdad? Y lo digo de esta manera porque muchos dicen que el diezmo inició desde cierto periodo de tiempo hacia acá, en etapas más recientes y no tan antiguas. Bueno, este personaje está en el Pentateuco, está en el libro de Génesis, y vemos que Abraham fue y le regresó el 10%, ¿no? Eh, Toda la Biblia nos habla de que el libro de Malaquías, el libro del Éxodo, el libro de Levítico, de que los hijos de Dios, en su expresión de reconocimiento a su Creador, están dispuestos a separar aquello que no es de ellos, aquello que no es negociable. Fíjate, la Biblia nos presenta algunos principios de lo que no es negociable. En el huerto del Edén, el Señor les dijo, de cualquier árbol pueden comer, excepto, y fue tajante Dios al decirle, de este no podéis comer, porque el día que de este árbol comieren, ciertamente van a morir. Entonces, era algo que específicamente Dios les había impuesto, ¿sí? Para que ellos pudiesen denotar que estaban agradecidos con Dios, que eran respetuosos, que eran fieles, que eran leales. De esta manera también se repite en el tema del diezmo. El diezmo es una porción que es apartada y que es sagrada, que es santa, que Dios quiere que le regresemos. Entonces, alguien podría preguntar, pero este diezmo, fíjate, este diezmo yo lo podría tomar y utilizarlo para hacer buenas obras. Yo le diría a esa persona, tú puedes utilizar el dinero que te queda después de dar el diezmo para esas buenas obras, pero ese 10% hay un sistema de textos que podríamos decir, ¿no? Acá, de que el diezmo verdaderamente espera que se regrese íntegro a aquel que posee todas las cosas, porque insisto en este pasaje, mía es la plata, mía es el oro,
y Dios no necesita nada, pero sí espera fidelidad para regresar aquello que le pertenece. Entonces, este diezmo se utiliza para bendecir, sí. ¿Por qué? Pues porque el diezmo bendice a través de sueldos para personas que están involucradas directamente en ministerios. El diezmo bendice también para obras de infraestructura, porque como decíamos hace un momento, el dinero utilizado para bendición puede, puede percibirse con obras de infraestructura, con sueldos de bendición, con proyectos misioneros, con proyectos que tengan que ver con la diseminación del evangelio. Entonces, el diezmo tiene esa connotación. Por otro lado, la ofrenda, yo recomendaría que la ofrenda, si bien esta es voluntaria, no es no tiene la connotación de santidad que sí tiene el diezmo. Sin embargo, Dios nos invita a que seamos sistemáticos al regresar la ofrenda. Porque Dios se agrada no en el desorden ni en la falta de planificación de meter tu mano en el bolsillo y lo primero que encuentro eso es lo que entrego en el alfolí, sino Dios se agrada en el orden. Sistemáticamente yo me organizo para separar un porcentaje fuera del diezmo para regresarle a Dios. ¿Y para qué sirven estas ofrendas? Bueno, pues tenemos los proyectos de las iglesias locales, tenemos proyectos educativos, proyectos hospitalarios, proyectos grandes que se hacen a lo largo y ancho del mundo. Alguien me podría decir, oye, pero cuando se usan mal. Bueno, los ministerios son ejercidos por personas que son falibles, que son susceptibles al pecado. Y yo no voy a defender aquí alguna historia que haya de una persona que hizo mal uso de los diezmos. Eso siento yo que los seres humanos somos falibles y somos pecadores, pero el que no falla y el que te dice que tienes que regresar el diezmo y las ofrendas es Dios nuestro Señor, ¿no? Sí, tú mencionabas algo muy importante. Si usted está en alguna situación y asiste a alguna iglesia, usted del diezmo y la ofrenda, usted cumpla con la parte que Dios nos pide. Ya Dios arreglará cuentas con aquellas personas que en algún lugar o en alguna parte, si es que lo llegasen a hacer, hacen un mal uso de esos medios financieros, pues ellos ya rendirán cuenta a Dios. Pero lo que Dios nos pide es la parte del diezmo y la ofrenda, ser sistemático, como mencionabas, en ese aspecto. Si me permites, pastor, Sí, adelante. Malaquías 3:10, que es un versículo muy conocido, pero que trae una orden directa de Jehová Dios, que dice, traed los diezmos al alfolí. No dice, si quieres, hazlo o esfuérzate en pensar hacerlo. Dice una orden ejecutiva, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Recordemos, la parte de la confianza en Dios es vital para una vida de éxito acá en la tierra. Y claro, nos vamos a un corte, no sin antes dejar una pregunta en el aire. La pregunta es, ¿cuáles son los peligros de la procrastinación desde una perspectiva bíblica? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos? ¿Lo estoy aprovechando bien? ¿Cuáles son esos peligros? De esta manera, pues nos vamos a corte, no sin antes mencionarle, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, visítenos en la página esperanzanorte.mx. Si usted tiene alguna otra duda que le gustaría que le resolvamos, contáctenos al número 826-161-2213. En esto hemos conversado acerca de el dinero, acerca de nuestros talentos, acerca de los diezmos y las ofrendas. Y recuerde, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, contáctenos al número 826-161-2213. No se desconecte, este es nuestro último segmento y hablaremos acerca de la procrastinación. Procrastinación se define como un aspecto donde no utilizamos bien nuestro tiempo, donde pasamos desperdiciándolo en actividades banales, Instagram, Twitter, redes sociales, series. Sin embargo, me gustaría que Francisco nos pudieras aclarar la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los peligros de la procrastinación desde una perspectiva bíblica? Bueno, como bien dices, la procrastinación tiene que ver con posponer actividades que son necesarias y dejarlas para el futuro. Si lo notas, en esencia, no tendría que ser algo intrínsecamente negativo, porque hay cosas que podemos postergar
por necesidad o por estrategia o porque así lo amerita. El problema es cuando estamos llenos de pendientes, estamos llenos de proyectos y los dejamos para el futuro. De hecho, hay algunos psicólogos que han detenido a escudriñar este asunto de procrastinar y han llegado a la conclusión de que hay tratamientos psicológicos también para dejar de hacerlo. Pero fuera de esto, bueno, yo lo que diría, lo primero que diría es que aquella persona que procrastina debe de empezar a reflexionar respecto al impacto de lo que hace. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes esta debilidad o tendencia a dejar las cosas y a no lograr objetivos o a no cumplir metas, eh, tienes que sentarte a pensar lo que estás dejando de ganar por hacer eso. Hay un concepto en economía, sí, que es se llama costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es lo que te cuesta el hecho de o el hecho de haber tomado una opción y no la otra, o el hecho de no haber hecho una cosa, lo que te está costando. Entonces, esto se conecta, decíamos al inicio, que un buen mayordomo también administra, o el propósito es ser mayordomo de su propia vida. Aquí es donde yo quisiera hablar un poquito, pastor, del propósito. Todas las vidas requieren tener propósito. De forma sintetizada, yo quisiera ponértelo de la siguiente manera. Una persona, una vida que posee un propósito relevante, es una vida que está feliz, que está plena, que se siente que ha logrado lo que se ha planteado en su vida, pues tiene una forma de vivir que está satisfecha y plena. Se subdivide en dos cosas. Lo primero es las cosas que debo hacer, que a veces no nos gustan, y las cosas que me apasionan. Si te fijas, vuelvo a insistir, propósito. Imagínate un círculo donde está el propósito. Se subdivide, número uno, en las cosas que debo hacer, que a veces no me gustan, pero debo hacer, y en las cosas que me apasionan. Las cosas que me apasionan no tengo tanto problema porque día a día, como me apasionan, yo me levanto y me voy al partido de fútbol, yo me levanto y me visto porque quiero lucir bien, yo me levanto y empiezo a escuchar algo que me apasiona, algún tema de política, economía, lo que sea, porque me apasiona. Pero la otra parte, el deber ser, es en donde a veces batallamos. Y por eso nos limitamos a lograr el propósito de nuestra vida. Ojo, y lo estoy diciendo de esta manera para que vean el impacto de procrastinar. Cuando tú dejas las cosas o cuando tú postergas las cosas que sabes que debes de hacer, pero por alguna razón te encuentras que no las estás haciendo, estás perdiendo el propósito de tu vida. Entonces, si lo ves de esta manera, pues yo estoy seguro que al menos si estás sentado, ya al menos te enderezaste y estás diciendo, a ver, ¿cómo está esto, verdad? Bueno, es el impacto de procrastinar, ¿verdad? Aquellas cosas que son necesarias, insisto, es el deber ser, que es necesario hacerlas, pero a veces no las quiero hacer. Oye, sé que debo de cuidar mi peso. Pues sé que debo de ir a correr, pero lo dejo, lo voy pateando para adelante. Oye, en mi emprendimiento tengo claro y trazado los planes comerciales que debo de hacer, pero no realizo juntas, no me junto con mi equipo de trabajo, me centro en cuestiones operativas y se me olvida, y lo estoy diciendo entre comillas porque en realidad no se te está olvidando, sabes que lo tienes que hacer, pero lo dejas, y pues los indicadores y los KPIs ahí administrativos pues no te están dando bien, ¿verdad? Entonces, recuerda este principio: procrastinar está o puede estar mellando, puede estar limitando tu crecimiento y el logro del propósito y la misión que tienes en tu vida, ¿no? Esto para mí, pastor, tienes ese grado o nivel de importancia, porque cuando no aprendes a administrar tu tiempo, algo más se ocupará de ti. O sea, el tiempo transcurre, hay 24 horas, y si tú no aprendes a administrar el tiempo, ojo, y esto es bien importante, vas a dejar que las circunstancias que te rodean sean las que lleven tu agenda. Qué triste es esto, ¿eh? Decía un filósofo llamado Séneca: si usted no sabe rumbo a qué puerto parte su barco, ningún viento le será favorable. Es decir,
Si no tienes idea de lo que necesitas en tu vida, si no tienes idea de tu propósito, pues vas a andar como un barco que anda a la deriva. Va a haber vientos favorables, pero tú ni lo sabías, entonces vas a seguir a la deriva, ¿no? Por eso decía Séneca esto, ningún viento te va a ser favorable, pues no sabes a qué puerto quieres llegar, ¿no? Es lo mismo que pasa con la procrastinación. Ahora, tú decías algo acá importantísimo en este aspecto. Si no tenemos un punto definido, y digo, no es que uno como estudiante que está a veces nos está escuchando, preparatoria, secundaria, que digas, no, es que yo no sé qué voy a estudiar. Es una parte importante de la vida del ser humano, pero no es a lo que tú te refieres, sino a la parte de qué es lo que quiero lograr en mi vida. O sea, tengo que hacer esto, ¿cómo lo planifico? Pero si estoy ahí nada más como que esperando a que me llueva, esperando a que todo me caiga, pues como tú decías, aunque se presenten las oportunidades, pues no va a haber esa parte de éxito. Y leía una frase hace tiempo, el éxito es donde se junta la oportunidad y la preparación. Porque tal vez Dios te quiera dar éxito y te presente la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Pero si no estás preparado con el idioma, con la parte de tus documentos oficiales, pues va a ser imposible ese aspecto. Pero un punto importantísimo en la parte de la administración del tiempo, porque estamos entrando en esta sección, es cómo priorizar a Dios en nuestra agenda. Y con esto va otra pregunta. Cuando leemos los evangelios, y hay un libro fascinante que se llama El deseo de otras gentes, de Elena de White, que les recomiendo que lo lean. Aquí se menciona una agenda súper apretada de Jesús. Y la otra pregunta es, ¿qué podemos aprender de la administración del tiempo en la vida de Jesús? ¿Cómo priorizar a Dios en nuestra vida? Pero aparte, ¿cómo aprender de la agenda de Jesús que tenía día a día? Sí, voy con el tema del tiempo. Fíjate, dice el libro de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Esto de redimir o dispensar o acomodar el tiempo, pues es una expresión en donde Pablo le está diciendo a los efesios, aguas porque el tiempo es una gran medida de lo que ustedes pueden estar haciendo para salvación. Dice el 17, por tanto, no seáis imprudentes. Me llama la atención que ya está advirtiendo sobre la posibilidad de ser necios, sobre la posibilidad de alejarnos de la sabiduría y aquí también sobre la posibilidad de ser imprudentes, ¿sí? Y de no ser entendidos si no nos sentamos a pensar respecto al tiempo, porque dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces tenemos que aprender a redimir el tiempo, tenemos que aprender a dispensar el tiempo, tenemos que sentarnos a pensar respecto al tiempo. Yo le diría a los que nos escuchan, haz un ejercicio así bien sencillo. Detente y revisa tu agenda. Y en tu agenda tú vas a notar qué tan cerca o qué tan lejos estás de Dios. Pero también te vas a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estás de tu familia. Te vas a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estás de tus objetivos de vida. Te vas a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estás de lograr tu propósito de vida. Entonces, piensa en eso, por favor. Hablando del ejemplo de Jesús, Jesús se tomaba tiempo para descansar. Jesús se tomaba tiempo para estar y de partir con los amigos. Jesús se tomaba tiempo para aprender. Jesús se tomaba el tiempo necesario para conversar. A él le gustaba verbalizar, le gustaba acercarse con las personas para conversar. Tenía en la conversación una herramienta muy, muy eficaz para llegar a las personas. En algunos momentos, la Biblia registra y encontramos a Jesús predicando, es decir, diseminando información, pero en otros, y yo me atrevo a pensar que la mayoría del tiempo en donde Jesús hablaba eran en estas conversaciones. Cuando tú generas conversaciones, tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, te sientas a hablar con tu esposa, te sientas a hablar con tus hijos, te sientas a hablar con tu jefe, con tu equipo de trabajo, tú empiezas a descubrir si realmente el tiempo que estás gastando, estás invirtiendo,
está dando los frutos que realmente esperas. Pero el problema es que a veces no sabes realmente lo que esperas, ¿no? Ahora, ese es un punto importantísimo porque lejos de cualquier actividad o emprendimiento que tengamos, si Dios no está en la cabecera de nuestra agenda o en la mayor parte de nuestra agenda, va a ser imposible que podamos con todo eso. Porque hay muchos textos en la Biblia, inclusive Jesús lo entendía cuando vino aquí, su agenda estaba en primer lugar una conexión con el Padre. Ellen White menciona, Elena de White, que los rayos del sol le sorprendían cuando él estaba orando. Entonces, esto nos dice que realmente Jesús tenía una agenda bien organizada, pero aparte conectada con Dios. Y eso es importantísimo, el estar conectados con la Biblia. Ahora, en esta parte va algo muy importante porque hoy en día la economía va muy por debajo, o sea, va en picada. La inflación nos está comiendo los sueldos. Y aquí va un punto. ¿Cómo equilibrar el trabajo, el descanso y la vida espiritual? ¿Por qué es importante el trabajo? Claro que sí. Dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. ¿Es importante el descanso? Claro que sí, porque si no descansamos, nuestro cuerpo se va a enfermar. Inclusive Dios nos dio un día de descanso a la semana. Pero es muy importante también la parte de la vida espiritual, porque no podemos tener éxito en trabajo y en descanso si no estamos conectados con Dios. Pero acaba el punto, ¿cómo equilibrar el trabajo, el descanso y la vida espiritual? 3 factores que a veces se nos van de la mano. Bueno, los seres humanos somos seres integrales, y esto lo expresa el libro de Lucas capítulo 2 versículo 52, hablando de la niñez de Jesús y hablando de 3 pilares, yo diría 4, pero a la vista están 3, al menos 3 pilares respecto a los cuales Jesús crecía y maduraba. Dice, y Jesús crecía, número 1, en sabiduría, número 2, en estatura, y número 3, en gracia para con Dios y para los hombres. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento, lo sabemos. La estatura tiene que ver con el tema físico, ¿verdad? También la salud emocional en muchos sentidos. Y en gracia para con Dios, ahí tenemos también la parte espiritual y para con los hombres. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Siento yo que cuando uno se detiene a hacer lo que registraba el otro versículo que teníamos por allí, en donde veíamos al constructor de la torre, ¿no? Que estaba, creo que también en el libro de Lucas, el libro de Lucas 14:28, pues tiene que ver con lo mismo. Tenemos que detenernos, sentarnos primero a pensar y a calcular. Bueno, cuando te sientas, empiezas a hacer una actividad reflexiva en donde empiezas a valorar, como les decía hace un momento, qué está ocurriendo con tu agenda. Lo primero es que tienes que hacer que suceda. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a pensar, ay, es que yo quisiera lograr esto, ay, es que yo quisiera, y nos quedamos en los yo quisiera, pero no hay acción? Entonces, cuando tú te sientas, tú debes de tener la convicción y la principal garantía o la principal intención de hacer que suceda. Cuando nosotros empezamos a lograr esto, es decir, hacer que las cosas sucedan en nuestra vida, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Una palabrita que quisiera dejarles, sobre la cual siento yo que en esta pregunta hay que trabajar muchísimo, pero muchísimo, no tienen ni idea cuánto, es en los hábitos. Cuando tú empiezas a modificar hábitos, tu vida empieza a cambiar. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces minimizamos también los hábitos. No nos damos cuenta que los hábitos a veces inician con simples acciones que repetimos y ya para cuando acordamos se hacen hábitos. Pero como pueden haber los positivos, puede haber negativos. Entonces, grábate esta palabra que es implícitamente necesaria para resolver que tú te estés desarrollando, al igual como dice la Biblia respecto a la niñez de Jesús, que te estás desarrollando también en conocimiento, sabiduría, en estatura y en gracia. Entonces, empiezas a modificar hábitos, ¿verdad? Y cuando empiezas a modificar hábitos, tú empiezas a darte cuenta que tu impulso por hacer que las cosas sucedan en tu vida empieza a ser más sencillo. Pero cuando tú te empiezas a pelear con los hábitos, ahí está el grave problema, ¿no? Ahora, acá me hiciste recordar un texto muy importante y un libro que les recomiendo si usted quiere empezar a estudiar la Biblia y dices que no sé, me aburre el libro de Apocalipsis, Daniel, me aburre el libro de Números con tantas genealogías.
visite usted el libro de Proverbios. Proverbios es un libro muy bueno, genial, que le va a ayudar a mejorar su estatus de vida, le va a ayudar a mejorar la parte de su calidad de vida, su relación con las personas. Y hay un texto, un consejo muy bueno. Proverbios 13:4 dice lo siguiente, y preste atención a esto. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será engordada. Este es un punto que igual venimos dialogando acá sobre la parte de la administración y el cumplir nuestros propósitos, porque Dios quiere que tengamos éxito, Dios quiere que tengamos bendiciones, y por eso nos ha dado la parte de los hábitos, la parte de una mente que puede captar y adaptarse a ciertas circunstancias. Sin embargo, aquí ya casi para ir culminando, me gustaría dejarles 3 conceptos. Primer concepto, para tener una vida más pacífica, una vida con una paz muy buena, porque a veces la parte de las deudas, el estrés nos quitan esa paz. Número 1, planifique bien su agenda y ponga a Dios en la cabecera de ella. Si no hacemos este punto, nuestra vida no va a tener paz. Número 2, tengamos a Dios, y como dice el texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. O sea, negar nuestros malos hábitos, nuestros malos sentimientos, emociones. Y ahí entra la parte de lo que comentabas, Francisco, la parte de el endeudarnos para poder suplir esos malos gustos que tenemos en nuestra vida. Entonces, segundo punto, eliminemos esos malos gustos. Y tercer punto, hay un texto que dice, lo menciona Pablo, si quieren tener paz, no le deban a nadie. Lo parafraseo por ahí. No le debamos a nadie. Si tenemos una deuda, planifiquemos para ir pagándola y oremos a Dios. La paciencia es el fruto o da como fruto grandes bendiciones. Entonces, estos 3 puntos le recomiendo a usted. Es algo que me ha ayudado y que lo estoy comenzando a practicar como propósito del 2025. Y un último comentario, Francisco. Pues nada, que en la Biblia tenemos esa gran sabiduría para aquellos que nos falta. Y digo nos falta porque el principio de la sabiduría es el reconocimiento de Jehová, ¿verdad? Recordar que tenemos a Dios como nuestra mejor alternativa. Y pues la Biblia te puede dar consejos en la historia del Éxodo, por darte uno de los casos más sonados. En el caso de Moisés, Dios le enseñó, le inspiró para que aprendiera a delegar funciones y organizarse mejor a su equipo de trabajo, en el caso desde su suegro Yetro, ¿no? También a Moisés, Dios le puso en su corazón esta cualidad de supervisión. En algún momento, cuando terminó el santuario, está en Éxodo 39, empezó a hacer supervisiones y se dio cuenta que efectivamente habían cumplido con las instrucciones que Dios le había dejado. Y si nos vamos historia por historia, podemos encontrar grandes principios que pueden hacer grandes cambios o ayudarnos a reflexionar y acompañarnos también en nuestras decisiones que tomamos. Ojo, para ser mejores mayordomos, o si usted lo desea, mejores administradores, para glorificar el nombre de aquel que nos creó, ¿verdad? Muy bien, y con esto damos por terminado esta sección, la Biblia y la administración. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué abordar, pero veamos conceptos, historias como la historia de José, la vida de Jesús, veamos la historia de Moisés, cómo él organiza todo un pueblo, y aunque era complicado ese aspecto, pero lo supo organizar muy bien. Y recuerde, si usted quiere conocer más acerca de la Biblia, llámenos, contáctenos a través del número 826-161-2213. Visítenos también en la página esperanzanorte.mx o también en nuestra página de la iglesia La Roca, el Conversatorio. Ahí también estamos subiendo material muy interesante y además estamos comentando acerca de la elección de escuela sabática. Un saludo hacia Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Tijuana, Baja California, desde Guadalupe, Nuevo León. Que Dios les bendiga y les acompañe.